Abra su Biblia en el libro de Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos. Cuando lo tenga me dice amén, fuerte y claro, se pone de pie, pega un salto, toca el techo, para que vea yo que está usted en fuego, amén. Gloria a Dios. Por eso, Romanos 12, capítulo 4, vamos a leer al 6. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Deme un momento que lo tenga yo porque eso va a ser bastante importante, ¿verdad? Eso es importante. Acá está, vamos. Gloria a Dios. Romanos 12:4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Y ahí va a parar nomás porque después sigue nombrando otros dones, pero hasta ahí va a parar. Cierre sus ojos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Oro que tú seas hablando en este tiempo a nosotros, a cada uno en nuestro corazón, Señor, y que tu presencia se glorifique en este lugar. Envía, oh Dios, tu luz y tu verdad, pues esta nos guiarán. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Tome asiento, póngase cómodo. Leímos un poco más de lo que quiero compartir con ustedes con el propósito de que usted pueda alcanzar a entender un poco de contexto de lo que estamos hablando, o mejor dicho, de lo que el apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Roma. Él está hablando a la iglesia en Roma y fíjese lo que le dice. Le dice, ¿somos todos qué? ¿Alguien escuchó? ¿Qué somos? Un cuerpo. Dice, muchos miembros. ¿Y todos tienen la misma función? No, todos no. Dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo ¿en quién? En Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Comprendiendo esto, fíjese lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. De manera, como diciendo ahora que ya entendieron esta primera parte, de esta manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese, y luego va a nombrar diferentes dones, ¿verdad? En el verso 6 es en el que me quiero enfocar esta mañana con ustedes, y hoy quiero hablarles acerca de algo que la mayoría de los cristianos pasa por alto con gran facilidad, como si fuera algo realmente no muy importante para implementar en nuestras vidas todos los días. Sin embargo, podría llegar a ser el indicador, ponga atención a lo que le digo, podría llegar a ser un indicador clave de cómo, o que nos muestre cómo vamos a pasar o a dónde vamos a pasar el resto de nuestra eternidad. Así de duro es esta palabra. De fuerte, gracias por la dictada que me tiró alguien por ahí. Fíjese, podría ser un indicador que en nuestro cotidiano vivir muestre dónde vamos a pasar el resto de nuestra eternidad. Y como yo les enseñé muchas veces a ustedes aquí en la iglesia, ¿cuántos lugares hay para pasar la eternidad? ¿No hay 3? ¿Solo 2? ¿Cuáles son? El cielo y el infierno. No hay 3, ¿verdad? No hay uno en el medio, hay donde uno se puede acomodar un rato. No hay. Solo hay 2 lugares. Y como la mayoría de ustedes ya lo saben, se lo he explicado muchas veces, pero estos lugares que determinan dónde vamos a llegar o que nos vamos a encontrar un día allá, dice Mateo 20:16, muchos son los llamados, todos conocemos esta escritura, ¿verdad? Muchos son los llamados, pero al final del camino van a ser pocos los escogidos. ¿Cuántos quieren estar dentro de ese grupo de escogidos? Bueno, espero que sí, no me asuste. ¿Ok? El mensaje de hoy se titula, yo espero que usted esté en ese grupo de los escogidos también. El mensaje de hoy se titula De camino al cielo. Dígale que está a su lado, de camino al cielo. ¿Cuántos van de camino al cielo aquí? ¿Va de camino al cielo? Unos están súper seguros que van de camino al cielo. Gloria a Dios. Qué bueno. ¿Estás seguro? Ahorita vamos a ver. De camino al cielo. Cuando Cristo murió en la cruz por nosotros, cuando pagó el precio por nuestros pecados, cuando nosotros le recibimos en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, y nos da entrada a su
reino. Cristo nos da un llamado. Dígale que está a su lado, tenés un llamado. Al que está en la casa, tenés un llamado. Levantate, despertate. Tenés un llamado. Tenés un llamado. Todo por igual, todo por igual. Si usted recibió a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, tenemos un llamado. Todos por igual tenemos un llamado. ¿Cuál es ese llamado? ¿Alguien me puede decir? Hoy voy a enseñar, no voy a predicar. Gloria a Dios por esas personas que están centradas en el llamado. Todos tenemos un llamado. Dice la palabra en el libro de Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, ¿qué? Me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo andamos con la gran comisión? ¿Para qué Dios nos mandó a hacer esto? ¿Por qué Dios nos dio este llamado? ¿Para qué? Para la edificación de su reino. Hablamos de esto más temprano. Para poder cumplir con este llamado que todos tenemos. ¿Quién lo tiene? ¿Hay alguno aquí que dice, no, yo no tengo llamado? Si usted tiene a Jesús, tiene llamado. Todos tienen llamado, absolutamente todos por igual. Algunos llamados son más visibles que otros, pero ninguno es más importante que el otro. Todos son igual de importantes para el reino de Dios. No importa en qué posición, en qué lugar, o en qué estado, en qué ciudad, en qué país. Donde quiera que te encuentres, tenés un llamado si tenés a Cristo en tu corazón. Para poder cumplir con este llamado, Dios te da una habilidad sobrenatural. Poné atención. ¿Qué dije? ¿Qué te da Dios? Una habilidad sobrenatural. Ahora, esta habilidad sobrenatural que Dios te da, nosotros, como seres humanos, cuando recibimos a Jesús, recibimos esa habilidad, la podemos usar en tres diferentes maneras. La podemos usar para la edificación de nuestro propio reino, nuestra propia vida, nuestro propio bienestar, lo que más nos gusta, lo que queramos hacer. Esas habilidades están ahí, al alcance de nuestra mano. Dios las ha puesto en nuestro corazón. Segundo, las podemos usar para la edificación del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y tercero, podemos hacer nada con esas habilidades y dejarlas que se oxiden, exacto. Dejarlas ahí. Y esas habilidades que Dios te dio, el 98% de los cristianos hoy no saben quién son en Cristo. No saben quién son en Cristo. Pone atención, es una encuesta, no es que a mí se me ocurrió venir y decirte, no, es que el 98 no sabe porque el pastor dice. No, es una encuesta a nivel nacional donde realmente se interrogaron a cristianos de todas denominaciones, de diferentes religiones, y sacaron como número que el 98% de los cristianos, de las personas que se sientan en la iglesia todos los domingos, no saben quién son en Cristo. Todavía no encontraron su identidad en Cristo. Algunos por ser nuevos en el Evangelio, y es aceptable porque si sos nuevo en el Evangelio, obvio que todavía no comprendes o todavía estás en el conocimiento o desarrollando conocimiento. Otros piensan que porque ya son viejos en el Evangelio, no de edad, no se enoje, en el Evangelio, y ya han permanecido por mucho tiempo en la iglesia, y eso es todo. Pero todavía aún siguen sin encontrar su identidad en Cristo. ¿Cómo lo sé? Porque el 98% de los cristianos, cuando salen de la iglesia, se sacan la camiseta de Cristo y se ponen la camiseta del mundo. Cuando el cristiano sale de la iglesia, se terminó la iglesia. El lunes es trabajo. Flecha para el trabajo. Enfocadísimo en el trabajo. El martes trabajo, actividades, niños, escuela, lo que usted le quiera llamar, lo que usted hace durante el cotidiano de lunes a sábados que viene a la iglesia. La mayoría del 98% de los cristianos se saca la camiseta de Cristo y se pone la del mundo. Todos los compromisos que usted tenga. Y no me malinterprete, yo no estoy diciendo que usted sea un pecador o que se va a ir al infierno porque hace eso o que está haciendo malas cosas durante la semana. No. Pero no solo pecando o haciendo cosas malas se desobedece a Dios. Cuando no estamos cumpliendo con lo que Dios nos llamó a hacer y vivimos nuestra vida con indiferencia y con frialdad, sin compromiso con el reino de Dios, de igual manera estamos desobedeciendo a Dios. No hay ninguna diferencia.
Y si alguno de los que hoy me está escuchando piensan que obedecer a Dios por alguna razón es hacerse presente dentro de un edificio al cual llamamos iglesia una vez a la semana, entonces hoy va a descubrir que la palabra de Dios enseña algo totalmente diferente a esto. Y es por eso que muchos cristianos están tan débiles espiritualmente, hablando del área espiritual. Y el diablo controla sus vidas como quiere y cuando quiere y a la hora que quiere. Porque todavía no entendieron que tienen un llamado de parte de Dios. Y ese llamado va mucho más allá de la asistencia a un templo o a una iglesia. Y las personas que viven en el llamado de Dios son las que permanecen firmes cuando vienen las pruebas, las debilidades, las tentaciones, las enfermedades, los problemas, los divorcios. Solo las personas que están caminando en el llamado. Este llamado va mucho más allá del tiempo que permanecemos juntos como cristianos, que es muy bonito este tiempo que estamos aquí, que nos vemos, que charlamos, que nos abrazamos, que platicamos un poco de todo, pero el llamado que Dios nos da va mucho más allá de las cuatro paredes y es personal de cada uno de ustedes, es más, personal de cada uno de ustedes. Jesús lo dijo de esta manera: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Mira lo que dijo Jesús. Su comida. Para él, hacer la voluntad del Padre era su comida, su prioridad vital. ¿Cuántas veces usted come al día? No me diga. De la misma manera, usted debería servir a Dios. Dice que haga la voluntad del que me envió. Y luego mira lo que dice un poco más adelante en Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así yo los envío. Ahora va para ustedes. Como me envió el Padre a mí. Si para mí hacer la voluntad del Padre es como mi comida diaria, vital, todos los días, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, porque usted come todos los días, ya lo tenemos establecido eso. De la misma manera, hacer la voluntad del Padre, caminar en el llamado que Dios tiene para ti es diario. Diario, dígale que está a su lado, diario. Diario. Dígale con ganas, medio enojado, dígale, diario. La principal causa por la cual las personas abandonan los caminos de Dios es porque no viven en su llamado. Y como consecuencia, tarde o temprano, las tentaciones del mundo los superan y pierden el foco y caen en las redes del pecado y se alejan de lo que Dios los ha llamado a hacer. Y si tú no cumples con tu llamado, un día vas a tener que dar cuentas delante de Dios. Si yo no cumplo con mi llamado, un día voy a tener que dar cuenta delante de Dios. Cada uno de ustedes, porque es personal. Ahora, para establecer este tema del llamado y de la importancia, yo quiero mostrarte 3 palabras que son clave. 3 palabras que todos debemos de entender si queremos centrarnos y para que pueda además darte el mensaje que traigo de parte de Dios en esta mañana. La primera de estas palabras es la palabra gracia. Gracia. Aparece, o la leímos, te dije que me iba a enfocar en Romanos capítulo 12, verso 6. La primera de estas palabras es la palabra gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? ¿Alguien me puede decir? Favor inmerecido. Otra encuesta dice, me gustan mucho las encuestas, que el 90% de los cristianos definen gracia como el favor inmerecido. Y eso es correcto. Otro tanto por ciento lo definen como el amor de Dios. Otro tanto por ciento lo definen como el perdón de los pecados sin merecerlo. Y todo eso es muy bueno. Pero en griego la palabra gracia es la palabra charis. 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 Así como se escucha, así como suena la palabra charis. Charis. Ponga atención a esto. En 2 Corintios 12:9 dice: y me ha dicho, bástate en mi gracia, en mi charis, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo dice: estoy en debilidades, estoy en angustias, pero el Señor le dice: bástate en mí gracia. Porque es ahí en la gracia donde se manifiesta ¿qué cosa? El poder de Dios. Te dije que hace un rato que Dios, cuando te llama, te da
una habilidad sobrenatural para poder cumplir tu llamado. Y es eso lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. En su propia fuerza, en este tiempo de su vida, él no podía cumplir con el llamado. Pero Dios le dice, tranquilo, tengo gracia para ti. Tranquilo, mi poder se va a mover en medio de esa gracia. ¿Por qué? Porque te sientes débil. Dios le dice a Pablo, todo lo que necesitas es mi gracias, porque en tu debilidad, en tu imposibilidad humana, es donde trabaja mi poder. En segunda de Pedro 1:2 dice, gracia y paz sean multiplicados en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó otra vez por su gloria excelente. La palabra gracia no solo está relacionada con el favor inmerecido en las Escrituras, con la bondad de Dios para con nosotros, con todo lo que Él ha hecho, por todo lo que nos ha perdonado, sino que además la palabra gracia o esta palabra charis hace referencia al poder de Dios o al poder que Dios nos da, que va más allá de nuestras habilidades físicas o naturales para poder cumplir con nuestro llamado. La palabra gracia también es empoderamiento. ¿Ok? Así que cuando usted escuche la palabra gracia, no solo significa favor inmerecido, también significa empoderamiento, porque donde está la gracia de Dios se mueve el poder de Dios. Es imposible para una persona cumplir con el llamado de Dios o el llamado que Dios le ha dado en sus propias habilidades humanas. Cada vez que Dios te llama o cuando Dios te llama a hacer algo, siempre es más grande de lo que tú puedes hacer en tu propia fuerza. Si tú dices, Dios me llamó a hacer algo que yo puedo hacer tranquilamente en mis propias fuerzas, entonces no es el llamado de Dios. Cuando el llamado de Dios viene sobre tu vida, cuando Dios te llama a hacer algo, necesitas una gracia sobrenatural para poder hacerlo. Necesitas un poder sobrenatural. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Y si tú puedes hacer o cumplir con tu llamado con tus propias fuerzas, entonces Dios va a tener que compartir su gloria contigo. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Así que para poder cumplir con tu llamado, necesitas, ¿qué cosa? Gracia. La gracia de Dios, el empoderamiento de Dios que te da para ir más allá de lo natural o de lo sobrenatural. Es imposible para una persona cumplir con el llamado de Dios en nuestras propias habilidades físicas. Siempre que Dios te llama o siempre que Dios te identifica en el llamado que Él tiene o en lo que Él quiere hacer en tu vida, el Señor empieza a desarrollar ese llamado de temprana edad. Ese llamado en tu corazón, son esas cosas que Dios ha puesto en tu corazón de temprano que quizás en ese entonces no estaban enfocadas en los caminos de Dios, pero ya estaban plantados en ti, porque Dios ya te los dio de antemano. Es ese deseo en tu corazón que hay, de hacer cosas por alguien, de hacer algo, de hacer un proyecto, algo especial que hay en tu corazón. Dios lo puso en ti, de predicar la palabra, lo que sea que Dios te ha dado. Ahora pone atención a esto. El apóstol Pablo dice, debido a la gracia, a ese empoderamiento que Dios te da. ¿Cómo dice después? Vamos a ir al verso 6. ¿Tiene la Biblia ahí o no? Quiero que lea la palabra hoy. De manera que teniendo diferentes dones. Esta es la segunda palabra que te quiero mostrar en este día. Dones. De manera que teniendo diferentes dones. Ponga atención a esta palabra. La palabra dones o don en griego es la palabra charis, gracia, más ma. Gracia más ma. Charisma. A lo que nosotros conocemos como carisma. Esa es la palabra dones en el griego. Gracia es charis, dones es charisma. Lo que nosotros conocemos como carisma en este tiempo. De aquí donde se toma el nombre, o usted muchas veces ha escuchado, esas son iglesias carismáticas, ¿verdad? De aquí proviene. ¿Ve que hoy va a aprender algo? ¿Está aprendiendo algo o no? De aquí proviene. ¿Por qué? Porque estas iglesias se identifican como iglesias donde operan en la congregación todos los dones. Todos los dones. A veces solo opera uno o dos. Igual se llaman iglesias carismáticas.
Tienen fe, no sé, decidieron ponerle así, ¿verdad? Pero de ahí proviene este término. Este don específico que Dios te da o le da a una persona, por lo general, Dios siempre, como te decía recién, lo viene trabajando desde temprana edad en tu vida. Y quizás muchos de ustedes van a poder meditar un poco en su juventud y muchas de las cosas que a usted le gusta hacer hoy ya han sido sembradas en su niñez. Ponga atención, cuando Dios me llamó a predicar, en aquel entonces no había esto, yo no tenía tableta en aquel entonces cuando Dios me llamó a predicar. Entonces yo escribía todos mis mensajes en papel, escribía a mano, mensajes de 10, imagínense todo lo que le predico en cada domingo escrito en papel. 10, 15 hojas de papel escritas, cada domingo, cada miércoles, 10 y 15 hojas de papel escritas. Pero ¿sabe qué? Dios me mostró en un tiempo de mi vida, decía, Señor, tanto escribir, ¿sabes por qué tanto escribir? Me mostró en un tiempo de mi vida cuando yo era un niño de 12, 13 años. Mi papá y mi mamá me ponían a escribir cartas a mis familiares que vivían fuera de la ciudad. ¿Alguno de ustedes tuvo esta experiencia? ¿Alguna vez su papá lo puso a escribir cartas a los familiares que vivían de fuera de la ciudad? Muchos de ustedes quizás dirán, no, pastor, esas locuras no le pasaron a usted. Solo a mí me pasó eso. Cada semana escribir una carta a la tía, escribir una carta a la abuela. Y yo no quería. Y sentate ahí y escribirle carta a la tía. Que cuando venga no te va a traer regalo. Escribirle. Entonces cada semana yo escribía cartas. Y mi mamá me las corregía. Y me decía, la introducción está mal. No te va a entender. El saludo final no está bien. No te va a entender. Así que yo las corregía y hasta que la carta, según yo pensaba o no sabía ni sabía, salía bien. Pero con el correr de los tiempos, todas esas cartas que yo escribí se transcribieron a los mensajes que cada domingo el Señor me llamó a escribir. Y por un par de años y un poco más también, yo escribí mensaje tras mensaje a puño y letra. Hasta que un día la iglesia se compadeció de mí y me regaló una tableta. Aleluya por los hermanos. No sabe qué alivio. La cuestión que yo ya había aprendido a escribir, a redactar, a componer algo, porque ese era el don que Dios me había dado, el don por el cual Dios me llamó. ¿Y qué pasaría o qué va a pasar con ese don cuando yo deje esta tierra? Va a volver a Dios, porque me lo dio Él, es un don de Dios. ¿Qué pasa si yo no uso ese don? Voy a tener que responder ante el Padre. Usted dirá, pastor, no lo use más. Ya déjenlo un rato. Entonces la segunda palabra es la palabra don o dones. Charis, charismas, gracia, empoderamiento, dones, la habilidad que Dios te da para hacer algo que va más allá de tus habilidades naturales. Y la tercera palabra está en el libro de Corintios, capítulo 4, verso 1, que también el apóstol Pablo la habla. Dice, así que tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. La tercera palabra este día es administrador. Administrador. Dígale que está a su lado, eres un administrador. Eres un administrador. Gloria a Dios. Administrador. El apóstol Pablo sigue hablando y dice, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel. Un administrador, ¿qué quiere decir? Como dijo mi esposa cuando abrió el servicio esta mañana, que no somos los dueños de esos dones, somos administradores. Administradores de alguien que es el dueño. El 90% de los dones que Dios dio a la iglesia han sido establecidos para operar fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia, no dentro de la iglesia. Muchas personas piensan que los dones son para la iglesia, nada más. Aquí en la iglesia los domingos sacamos todos los dones a relucir. Yo tengo el de profecía, tú tienes el de yo tengo el de predicar. Y el lunes se acabaron todos los dones. No hay más dones el lunes. Guardados los dones son para que la gente que nos ve allá afuera vea en nosotros algo especial. Te voy a dar un ejemplo. En Daniel 6:3 dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Mirá lo que pasó con Daniel.
Daniel, este joven de un pequeño lugar llamado Israel, fue llevado en cautiverio a las tierras de Babilonia, y allá el rey de Babilonia en ese entonces, en ese tiempo, Darío, vio que en Daniel había un espíritu, ¿cómo dice? Superior. Pero si Daniel no estaba en la iglesia, ¿a dónde estaba? En la calle, en el gobierno. Estaba en la prisión, de hecho, en el encarcelamiento. Pero aún ahí en ese lugar, la Biblia dice que Daniel tenía un espíritu superior. El don de Dios que había en él florecía donde quiera que él se movía. Donde quiera que él iba, la gente veía: este Daniel, ¿qué trae? Y cuando tú ves una persona así, dices: wow. El rey dijo: lo voy a poner sobre todas las cosas. ¿Y sabes qué pasó? Daniel se encargó de todo el reino de Darío. Darío lo único que se encargaba era de pasar la vida y disfrutarla, porque Daniel le administraba todo al rey. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu especial. En 1 de Pedro 4:10 dice: cada uno, ¿cuántos? Cada uno. No dice el pastor, dice cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. La multiforme gracia de Dios. Dice, ¿cuántos eran? Cada uno. Cada uno. Cada uno. Cada uno de ustedes. Dice, en cada uno de ustedes, en una manera especial, se manifiesta la multiforme gracia de Dios. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¿Qué pasa si usted no cumple? Si usted no está caminando en su don, si yo no estoy caminando en mi don, la multiforme gracia de Dios queda chueca. Le falta una parte, le falta un pedazo. Pregunta para ustedes esta mañana tarde es: ¿estás siendo fiel para administrar lo que Dios te dio? ¿Estás siendo fiel para administrar lo que Dios te dio? Pregunta. No se me quede mirando con esa cara de que lo corrieron de la casa. ¿Estás siendo fiel con lo que Dios te dio? La palabra fiel, según el diccionario de Webster, es la palabra consistente, confiable, devoto. Confiable, consistente, devoto. Pero fíjate qué contradicción, que para Jesús la palabra fiel es algo totalmente diferente. Para Jesús, la palabra fiel es la palabra multiplicar. Multiplicar. Cuando Jesús ve a alguien que multiplica, dice: tú eres fiel. ¿Cómo lo sé? Pues lo dice la palabra. Vaya conmigo al libro de Mateo. Libro de Mateo. No se asuste, por favor. Tranquilo, todo va a estar bien. Libro de Mateo, capítulo 25. Habrá 3 voluntarios que me vengan a ayudar esta mañana con el servicio. 3 voluntarios quiero, a ver. 3 voluntarios, vengan para acá. Otro voluntario más, vamos. O voluntaria, a ver, una valiente. Acá arriba, para que estemos más cerca. A ver, una valiente. Otro voluntario más. Guárdate. Después me lo da. A ver, otro voluntario más. Justin, aleluya, gloria a Dios. A ver, tengo algo por ahí. Guárdate. Fíjate lo que dice. Tenga paciencia. Den un aplauso a los voluntarios, denle un aplauso. Mateo 25, 15. No, 25, ¿qué le dije? Todavía no le dije el versículo. Mateo 25, 14. Dice, porque el reino de los cielos, ¿qué cosa? El reino, no la iglesia. El reino de los cielos es como un hombre que, yendo lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. ¿Qué le entregó? Sus bienes, lo que le pertenecía a él.
Una persona que le entrega sus bienes a alguien lo hace un administrador de sus bienes. Yo le acabo de dar a los hermanos mis bienes. Usted dirá, pastor, qué pobre está usted. Con esos bienes no sacamos ni para la soda. Yo le acabo de dar a los hermanos mis bienes. Cuando Jesús habla de talentos, en aquel entonces era una bolsa así grande de plata, de monedas de plata. Le entregó sus bienes, los hizo administradores, le dio don. ¿Qué le dio? Un don. Le dio un carismas a cada uno. Dice, a uno le dio 5 talentos. ¿Quién tiene los 5 talentos acá? No se los vaya a robar, quédeselos ahí. Hermano. Dice, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio, ¿a otro le dio cuánto? 2. Ok. ¿Y al otro cuánto le dio? Sorry, hijo. Te tocó uno. Gloria a Dios. Se suponía que él le tenía que dar 5, pero Dios no hace excepción de personas. Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Y el que había recibido 5 talentos, dice, y le dio, y le digo, miren lo que dice la palabra. Le dio cada uno conforme a su capacidad. Cuando Dios le dio el talento, pensó que él tenía la capacidad para administrar ese talento. Por eso le dio 5. Por eso le dio 2, por eso le dio 1. ¿Está mal? ¿Este es más que este o este es más que el otro? No, para nada. Cada uno tiene lo suyo, lo que Dios ha permitido que se le diera. Dice, y luego dice la Escritura, después que le dio los talentos, dice, ¿qué hizo el dueño o el que había dado los talentos? Nos vemos el domingo. Se fue lejos. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están? ¿Ya pasó un largo viaje? ¿Cómo va todo? Ah, qué bueno, gloria a Dios. Dice la Biblia que este que tenía, ¿cuánto tenía usted? 2 talentos. Tome los 2 talentos. Usted tenía, ¿cuánto tenía usted? 5 talentos. Vamos a suponer. ¿Usted tenía cuánto? 1. No le doy nada. Vamos a suponer que dice la Biblia, ¿qué hicieron esto mientras yo me fui? ¿Ustedes lo vieron? ¿Qué hicieron? Yo no los vi, porque yo me había ido lejos. Dice la Biblia que a uno le dio, al otro le dio 5, a otro le dio 2, dice. Se fue al viaje, dice. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. ¿Qué hizo? Va a llegar un tiempo en que vamos a tener que arreglar cuentas. Es inevitable. Esto es inevitable. Dice, llegando al uno del que había recibido 5 talentos. ¿Quién es? ¿Cuántos tiene más? 10. ¡Wow! Denle un aplauso al que tiene 10. A ver. No hay. Gloria a Dios. Luego dice, llegando el que había tenido 2 talentos. Dice, ¿cuánto tiene? Denle un aplauso al que tiene 4 talentos. Luego dice, llegando el que tenía un talento, ¿cuánto tiene? 1 nada más. 1 nada más. ¿Por qué 1 solo? ¿Sabes por qué 1 solo? Dice, porque tuve miedo, dice la Biblia. Y fui y lo escondí. Lo puse bajo tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Le di 1 y me devolvió 1. Tuvo miedo. El miedo es el factor principal por el cual la mayoría de los cristianos no solo no usan lo que Dios le dio, sino que además no lo multiplican. El miedo. Le dijo Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios, ¿qué? Espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Ahora, ponga atención a esto. Dice la Biblia
que respondiendo el Señor al siervo malo, le dijo: siervo negligente, sabía que ciegas donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haberle dado mi dinero a los banqueros. Dice, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con todos los intereses. Mirá lo que dice. Él tenía ¿cuánto? 1. Este tenía 4. Este tenía ¿cuánto? 10. Ah, bueno. Dice, ¿qué dijo él? Quítenle lo que tiene. ¿Y a quién se lo da? Que tiene 10. ¿Por qué? Porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Va a quedar sin nada. Absolutamente sin nada. ¿Por qué? Porque este no multiplicó. ¿Qué le dijo el Señor a este? Siervo bueno y fiel. ¿A este? Siervo bueno y... ¿A este? Inútil. Perdona, hijo. Le puedo decir con confianza que es mi hijo, aleluya. Un siervo inútil porque no multiplicó. No multiplicó los dones, los carismas que Dios le había dado. Y esta parábola que Jesús enseña, donde dice, a este siervo, dice, échenlo al fuego, dice, a llorar y crujir de dientes. Y dice, no, pobre, no lo echen al fuego. ¿Pero qué dice la Biblia? Que lo eche. Ahora, en esta parábola Jesús no está hablando o enseñando de salvación. No se asuste. ¿Ok? En esta parábola Jesús está enseñando de recompensas. ¿Ok? Recompensas. Pero cuando lo vemos de esta manera, muchas veces no nos damos cuenta que todos tenemos ese poquito de monedas en la mano que Dios nos ha dado. Esos dones, esos talentos. Y usted dirá, bueno, pues esto a lo mejor no puede comprar mucho. O esto compra menos, pero esto no compra nada. Te dije cuando comencé que con las habilidades que Dios nos dio podemos hacer 3 cosas. Edificar nuestro propio reino, edificar el reino de Dios o hacer nada. Absolutamente nada. Y se te puede pasar la vida y tus dones quizás los utilizaste para edificar tu propia vida o sin hacer nada, pero no para multiplicar para el reino de Dios. Y va a llegar ese día que nosotros vamos a tener que dar cuenta. Ahora, Jesús no está enseñando de vida eterna en esta parábola, pero te voy a mostrar algo. Inmediatamente, después de esta escritura, inmediatamente, mira lo que dice la escritura. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre. ¿Por qué? Dice, heredad el reino. ¿Qué van a heredar? Preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces dirán los justos y le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno. Aquí sí está hablando de definición. Aquí sí está hablando de salvación. Dice, apartaos de mí, dice, malditos al fuego eterno, porque... Dice, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed y no me diste de beber, fui forastero en la cárcel, enfermo, y no lo hiciste por mí, dice. Ahora, entonces ellos respondieron, Señor, ¿cuándo te vimos de esta manera? Y él le dice, por cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, lo hiciste, no lo hiciste a mí. E irán estos al castigo eterno y los otros a la vida eterna. Ahora, aquí está la clave. Jesús dice, el que es fiel es el que
hizo todas estas cosas, el que suplió necesidades de las demás personas. Dice, cuando venga voy a apartar los que son fieles, los que realmente, ¿qué hicieron? Multiplicaron para el reino de Dios, y los que no multiplicaron se van a quedar a la izquierda. Pero ahora en esta escritura, el Señor dice, ahora sí el fuego eterno. Vaya para allá, hijo. Goodbye. Le tocó la dura, mijito. ¿No lo ves más? ¿Por qué? Fuego eterno. No hay otra salida, ¿verdad? Pero estos que multiplicaron, ¿qué pasó con estos que multiplicaron? De repente llegó el día en que tuvieron que rendir cuenta y ya tenían los 5 talentos. Ya tenía los 4 talentos. No. Estos estaban viviendo su vida cada día trabajando y multiplicando para el reino de Dios. Entonces cuando llegó el día que tuvieron que rendir cuenta, ya tenían los 5 talentos. Ya tenían los 4 talentos que el Señor les había confiado. Lo había multiplicado. Por eso te pregunté cuando empezamos, ¿estás yendo de camino al cielo? Porque los que van de camino al cielo son los que están multiplicando para el reino de Dios. Son los que están sumando para el reino de Dios. Son los que están alimentando, los que están supliendo necesidades, cualquiera sean las necesidades. A lo mejor no están todas detalladas en este libro, puede haber en esta escritura que Jesús nos dio. Hoy en este tiempo las necesidades pueden cambiar o ser otras debido a las culturas. Pero se está refiriendo a suplir necesidades de las personas. ¿Por qué? Porque Jesús dice, por cuanto lo hiciste, ¿a quién? A mí. ¿Cuál es la clave? No, pero pastor, yo siempre le doy a los pobres. Yo también doy. Yo compré ropa a los niños, yo alimenté niños, le compré una hamburguesa al que estaba homeless. Todos hacemos cosas obras de bien, ¿verdad? Pero la clave, ¿dónde está? ¿Querés que te diga dónde está la clave? El amor en tu corazón con el que lo hiciste. Porque sacar $1 o 2 o 3 cualquiera lo saca. Cualquier dólar o $100, lo que quieras sacar, cualquiera lo saca. Pero Jesús está mirando tu corazón. La manera con la que tú haces las cosas, la motivación, y Él dice, wow, lo hizo con el mismo amor como si lo hiciera para mí. Dice, ustedes van a pasar la eternidad conmigo en el reino de los cielos. Se la regalo a la moneda, se la regalo. Llévensela, se la ganaron. Denle un aplauso fuerte. Pareciera un ejemplo simple y sencillo. La cuestión es que un día esto va a suceder en la realidad. Y todos nosotros por igual nos vamos a encontrar enfrente del Rey para dar cuentas por lo que hemos hecho, con lo que Él nos dio para la edificación de su reino. Y yo no quiero que aquel día llegue. Y yo no sé usted, yo bogo por mí. Y el Señor me diga, siervo maldito y fiel, al lago de fuego. Yo quiero ser de los que entran a la presencia del Rey, al gozo de su Señor. Por eso este día te quiero preguntar otra vez, ¿estás yendo de camino al cielo? Porque es muy lindo decir que soy cristiano y que voy a la iglesia todos los domingos. Yo te amo, te espero en la iglesia todos los domingos, no dejes de venir, pero ¿realmente estás yendo de camino al cielo? ¿Realmente tu vida está sirviendo al reino de Dios con lo que Dios te ha dado? Con los talentos, con los dones que Dios ha puesto en tu vida. Si hay cosas que tenés que ajustar, creo que este es el tiempo. Porque Cristo está más cerca que nunca. Te lo dije el miércoles y te lo vuelvo a decir. Cristo está más cerca que nunca. Podríamos nosotros ser la generación que será levantada en las nubes. Podríamos ser nosotros esa generación que Cristo viene a buscar. ¿Te pusiste a pensar alguna vez en esto? Por eso te dije cuando comencé que esto podría ser el indicador clave para saber si realmente estás yendo de camino al cielo. No, es que yo creo en Jesús, pero la fe se manifiesta a través de ¿qué? De las obras. No son las obras las que te salvan, es la fe la que te salva. Pero como consecuencia de tu fe se ven tus obras y tu compromiso con el reino de Dios. ¿Me sigue? Yo sé que este no es el mensaje de los amenes, no se preocupe, pero solo quiero decirte algo, mi hermano querido. Cristo no murió por una iglesia inútil. Cristo no murió por un pueblo inútil.
Yo no quiero estar dentro de ese pueblo. Quiero que la iglesia sea una iglesia en fuego. Porque Cristo viene por una iglesia que está en actividad, que se está moviendo, que está movilizando el reino de Dios, que está haciendo algo para la cosa de Dios. Y hoy en este tiempo, en esta generación, y cuando digo iglesia inútil no se sienta ofendido porque no me refiero simplemente a nuestra iglesia, me refiero a la iglesia de Cristo sobre la tierra. Muchas iglesias son inútiles ante los ojos de Dios porque solo están edificando su propio reino. Cuanta más gente tengamos en la iglesia, cuanto más bueno sea el servicio, cuanto más estemos contentos en la iglesia. ¿Y el reino de Dios? ¿Y el reino de Dios? ¿Qué dice la Biblia que van a heredar los que están multiplicando? ¿Una iglesia? Un reino. Un reino. Y Cristo vino para que tú y yo seamos parte de ese reino. Así que si vos vas de camino al cielo, este día te quiero pedir algo especial, iglesia querida. Despertate. Sacudite el polvo. Si has estado medio ahí y medio allá y que me comprometo y no me comprometo, este es el tiempo de comprometerse con las cosas de Dios. Hoy más que nunca es el tiempo de realmente enfocarse en lo que Dios te está llamando a hacer, en esos dones, en esos talentos que Dios ha puesto en tu corazón, en ese fuego que vive dentro de ti que el Señor ha depositado cuando el Espíritu Santo vino a morar en ti y ponerlo en actividad, en movimiento, ponerlo en el sentir del Espíritu Santo, porque Cristo viene pronto, iglesia. Dáselo fuerte. Aleluya. Vamos a orar esta mañana para que todo aquel que está estancado o que está frío en sus dones espirituales hoy tenga un despertar y se mueva hacia lo que el reino de Dios nos está empujando a hacer. A donde quiera que Dios lo esté llamando. Ahora y cierre sus ojos donde está. Padre nuestro que estás en el cielo, y te damos gracias, Señor, por esos carismas que nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque a ti te ha placido darnos a cada uno algo. No hay uno, Señor, que tú no hayas dejado sin dar. Gracias, Dios, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia con que nos has amado. No solo nos has dado salvación, sino que además nos has empoderado para poder cumplir con ese llamado. Señor, yo oro este día por toda tu iglesia a lo largo y a lo ancho de la tierra. A donde quiera que me estés escuchando, y si no eres parte de una iglesia, si tienes a Jesús en tu corazón, eres parte de la iglesia espiritual de Cristo Jesús. Tienes un llamado grande y poderoso para el reino de Dios. Está en ti, Dios lo ha puesto. No te desenfoques, no te saques la camiseta de Cristo el lunes. Tu llamado no es venir a la iglesia el domingo, tu llamado es servir a Cristo todos los días de tu vida, porque con Él vas a pasar la eternidad. Señor, yo oro este día en el nombre de Jesús. Que seas tú despertando en nuestros corazones, Señor. A cada uno, Dios. Empezando por mí, desde aquí arriba, Señor, donde estoy. En cualquier área, Señor, en la que no esté funcionando esos dones como deberían de funcionar, como tú, Señor, lo esperas. Yo te pido este día, sacúdenos, Dios. Sacúdenos, despiértanos, Señor, y muévenos, porque va a llegar el día, y ese día se acerca, en que todos tendremos que dar cuentas delante de tu presencia por lo que hicimos. Señor, este día oro en el nombre de Jesús, que tu Espíritu descienda con poder sobre esta casa y sobre este lugar, sobre cada uno de la familia de Cristo aquí, y de los que me están escuchando a lo largo y a lo ancho, donde quiera que llegue el sonido de mi voz.